Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Ender Medina y esta presentación se titula Encapsulación y liberación de derivados de triazoloftalasinas en micronanopartículas de poliésteres biodegradables. Esta es la presentación de mi proyecto de grado para optar por el título de licenciado en química. Fue realizado por mi persona, Ender Medina, bajo la tutoría del doctor Marco Sabino y bajo la cotutoría del doctor Ángel Romero. El contenido de esta presentación consta de una introducción en el que se hablarán de los aspectos generales y se explicarán los conceptos básicos, seguido de los objetivos en el cual se explican las metas propuestas en el trabajo de grado, seguido de una metodología donde se explica paso a paso todos los procedimientos experimentales para lograr los objetivos. Luego, unos resultados en el que se expresan el conjunto de datos y observaciones obtenidos empíricamente y se finaliza con las conclusiones y las recomendaciones, donde se reúnen los aspectos más relevantes de la investigación. Comenzamos con la introducción, la cual contendrá también las bases teóricas de la investigación. Cuando se habla de cáncer, se generalizan las más de 100 formas de esta enfermedad. Cada tipo de cáncer tiene características únicas, aún así los procesos básicos que producen los diversos tumores son similares. Primeramente, el desarrollo del tumor inicia cuando algunas células dentro de una población normal sostienen una mutación que hace que la célula sea más propensa a proliferar cuando normalmente debería descansar. Esta célula alterada y sus descendientes lucen normales, pero se reproducen demasiado, una condición llamada hiperplasia. Con los años, una en 1 millón de estas células sufre otra mutación que le hace perder aún más el control del crecimiento celular. Además de proliferar excesivamente, la descendencia de esta célula resulta anormal en forma y orientación. Se dice entonces que el tejido exhibe displasia y nuevamente, con el tiempo, ocurre otra mutación que altera el comportamiento de la célula. Las células afectadas se ven más comprometidas en tamaño y orientación. Si el tumor no se ha esparcido a través de los límites de los tejidos, recibe el nombre de cáncer in situ, el cual puede permanecer contenido indefinidamente, aunque eventualmente las células pueden adquirir otra mutación. Si los cambios genéticos hacen que el tumor invada el tejido subyacente y que esparza las células a la sangre o a la linfa, entonces la masa es considerada maligna y las células invasoras puede que establezcan nuevos tumores, lo que se conoce como metástasis, pudiendo ser letal si irrumpe en algún órgano vital. Se habla entonces de cáncer invasivo. En los últimos tiempos, el cáncer ha resultado ser una de las causas más frecuentes de muerte, siendo claramente un problema de salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En el año 2020 se le atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones. Los tipos de cáncer más comunes son el de mama, el de pulmón, colorectal, gástrico y de próstata. En pantalla se pueden apreciar los números en casos y defunciones de estos tipos de cáncer. Por esta razón, en las numerosas investigaciones y desarrollo de nuevos fármacos se ha hecho un enorme esfuerzo por atacar estas variantes del cáncer. Entre los compuestos orgánicos utilizados para tratar los distintos tipos de cáncer están las quinolinas. Son compuestos orgánicos heterocíclicos formados por la unión de un anillo derivado del benceno y otro piridínico. Las quinolinas presentan una amplia efectividad no solo anticancerígena, sino también antimalárica, antioxidante y antimicobacteriana. Este tipo de compuestos ha mostrado una alta selectividad frente a las líneas celulares de cáncer de mama. Los derivados de indolinona también han sido popularmente utilizados en este ámbito como inhibidores VEGFR, también llamado factor vascular de crecimiento endotelial, el cual es necesario para que se formen vasos sanguíneos, los cuales alimentan el tumor. Quizás el más común sea el sunitinib, el cual ha sido aprobado por la FDA para tratar el cáncer gastrointestinal y renal. Por otro lado, las lactonas esquiperténicas también han sido utilizadas no solo como compuestos anticancerígenos, sino como antivirales y antiinflamatorios. En particular, han mostrado actividad anticancerígena frente a las líneas celulares de cáncer cervical, colorectal y cáncer de mama. Las ftalasinas son otro grupo de compuestos cuyos derivados se han utilizado para tratar el cáncer y es relevante ya que este tipo de compuestos fueron utilizados en este proyecto de grado. La fatalanib es un ejemplo de fármaco anticancerígeno. Es un derivado de la ftalasina cuyo desarrollo clínico se ha enfocado en pacientes con cáncer colorectal, cáncer de pulmón, tumor de estroma gastrointestinal y glioblastomas. Profundizando en las ftalasinas, en el año 2020 Romero y colaboradores sintetizaron una serie de derivados de ftalasinas mediante las condiciones mostradas en la lámina.
Este protocolo, en comparación al tradicionalmente utilizado, resultó ser más atractivo por su simplicidad, economía y la facilidad de llevar a cabo la síntesis en un solo recipiente. Además, la mayoría de los derivados mostraron una buena respuesta anticancerígena. De los derivados obtenidos en la síntesis anterior, 2 fueron los escogidos para ser utilizados en este proyecto de grado debido a su buena actividad anticancerígena como fármacos libres. Uno de los compuestos fue el 6,4-metilpiperazin 1-il 3,3-nitrofenil 1,2,4-triazolo 3,4-aftalacina y el otro fue el 3,4-fluorofenil 6,4-metilpiperazin 1-il 1,2,4-triazolo 3,4-aftalacina, llamados FT1 y FT2 por simplicidad. Los valores de IC50 para el fármaco FT1 y FT2 para algunas líneas celulares cancerígenas son los mostrados en la lámina. Estos valores son importantes porque son medidas cuantitativas que indican la cantidad de fármaco que se necesita para inhibir in vitro un proceso biológico o componente biológico determinado en un 50%, en este caso las líneas celulares cancerígenas. Basados en estos valores, se escogieron las siguientes concentraciones de cada fármaco para el presente proyecto de grado. Ahora, ¿cómo se debe administrar este fármaco? Tradicionalmente, los medicamentos se administran mediante una dosificación generalizada en todo el organismo, considerándose una invasión desproporcionada, puesto que muchas veces solo se necesita una acción local. La manera en la que los medicamentos tradicionales funcionan es mediante una serie de dosis que permiten que la concentración del fármaco permanezca más o menos constante, haciendo que sus valores alcancen un máximo tras la aplicación y luego disminuyan mediante la excreción y conversión metabólica. En la literatura se han encontrado argumentos que mencionan que este tipo de aplicación terapéutica es dañina para tratar el cáncer, ya que al no ser un tratamiento local y que los fármacos no distinguen entre las células dañinas y las sanas, estas últimas pueden ser afectadas, resultando en daño y muerte celular de las mismas, por lo que este tipo de tratamiento trae consigo efectos secundarios que deben evitarse o minimizarse lo más posible. La liberación controlada de fármacos, apoyada en los avances de la nanotecnología, nace como una alternativa de los sistemas de liberación tradicionales, la cual consiste en mantener la concentración de la sustancia farmacológicamente activa dentro de 2 límites terapéuticos. Estos límites son la concentración mínima efectiva, por debajo de la cual el medicamento es ineficaz, y la concentración mínima tóxica, por encima de la cual el fármaco resulta tóxico para el organismo. Se muestra en la lámina una comparación entre las concentraciones de un fármaco en plasma sanguíneo utilizando pastillas convencionales, preparados de liberación lenta y el sistema de liberación controlada mencionado anteriormente. La aplicación del medicamento mediante esta vía ofrece una concentración constante en la zona de interés, además de disminuir la posología, lo cual es una ventaja frente a las aplicaciones tradicionales. Entonces, ¿cómo logra el fármaco llegar a la zona biológica objetivo y cumplir con esta liberación controlada? Lo hace en el interior de lo que se denomina un transportador o vehículo. En la biomedicina se encuentran distintos tipos de estos sistemas y de acuerdo a sus dimensiones se clasifican en sistemas de dimensión 0, en las cuales las 3 dimensiones espaciales están en la escala micro o nanométrica. Sistemas de una dimensión en los que una de sus dimensiones tiene longitud variable fuera de la escala micronanométrica. Por ejemplo, los nanotubos de carbonos que tienen un área en micrómetros o nanómetros, pero su longitud no está limitada a este rango. Luego están los sistemas con 2 dimensiones en los que 2 de sus dimensiones espaciales tienen longitud variable, pero una de ellas se encuentra en la escala micronanométrica. Por ejemplo, una lámina cuyo grosor sea micrométrico o nanométrico. Finalmente, sistemas de 3 dimensiones, que son sólidos tridimensionales formados por unidades de micro o nanopartículas. Son de particular interés los sistemas de dimensión 0, porque estos son generalmente los transportadores o vehículos que se mencionaron al inicio de esta lámina. Son los necesarios para que se logre una liberación controlada de los fármacos y, por supuesto, son el tipo de sistemas que se trabajaron en este proyecto de grado. Para el tratamiento del cáncer es importante considerar el tipo de material que será utilizado para la creación de los sistemas que serán los vehículos de los fármacos. En la biomedicina se usan sistemas basados en lípidos, basados en proteínas, basados en polímeros y los sistemas inorgánicos. Para este proyecto de grado se utilizó el sistema basado en polímeros, en particular las micronanopartículas poliméricas. Existen varios tipos de polímeros, como los naturales, sintéticos y los biodegradables. En la biomedicina, los polímeros biodegradables son particularmente útiles debido a sus ventajas, dentro de las cuales está la capacidad de ser excretados sin toxicidad.
pueden desarrollarse para durar días, semanas o meses, dependiendo del tiempo que se necesite, y por su versatilidad en cuanto a sus propiedades mecánicas. Los poliésteres fueron los primeros en el proceso de descubrimiento de este tipo de materiales, entre ellos el ácido poliláctico, el ácido poliglicólico, la policaprolactona, por mencionar algunos. En este proyecto de grado se utilizaron dos poliésteres biodegradables para la encapsulación de los fármacos. Estos poliésteres son el PLA y el PCl, cuyas estructuras químicas, así como algunas de sus propiedades, se pueden observar en la presente lámina. La excreción de los productos de degradación de estos polímeros ha demostrado ser por filtración en los riñones y la orina y en forma de dióxido de carbono. Para preparar las micronanopartículas se pueden utilizar diversos métodos. Entre los más utilizados son la microemulsificación, el desplazamiento del solvente, la emulsión-difusión del solvente, la salificación y la nanoprecipitación. Entre estos métodos, la utilizada para preparar las micronanopartículas en este trabajo de grado fue la técnica de la microemulsificación. Consiste en una solución polimérica que contiene el fármaco disuelto en ella y que posteriormente es dispersada en gotas usando un agente dispersor y homogenización de alta energía en un solvente o medio de suspensión. Esto hace que el polímero precipite en la forma de micronanoesferas, en el cual la droga es finamente dispersada en toda la matriz del polímero. Posteriormente se evapora el solvente. Con esta técnica se puede controlar el tamaño de las partículas ajustando la velocidad de agitación, el tipo y la cantidad de agente dispersante, la temperatura y la forma de goteo. Se hablará brevemente de los antecedentes, en el que se incluyen estudios significativos y relevantes al proyecto de grado. En el año 2021, Antonio y colaboradores prepararon nanopartículas de PLA modificadas con quitosano y cargaron ácido ursólico como fármaco anticancerígeno. Todo esto se llevó a cabo utilizando la técnica de microemulsificación, misma técnica utilizada en este proyecto de grado. Ellos realizaron ensayos de liberación in vitro y tras 144 horas se liberó aproximadamente el 50% del fármaco. Además, gracias al quitosano se mejoraron las propiedades mucoadhesivas de las nanopartículas, un requerimiento importante para la administración de fármacos vía oral. Por otro lado, desde el Grupo de Investigación Vida de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, Blanco y colaboradores en el año 2021 encapsularon dos derivados de dibencilacetona en tres sistemas poliméricos diferentes utilizando PLA. Estos sistemas fueron micronanopartículas, micronanofibras y membranas. Las micronanopartículas fueron elaboradas con la técnica de microemulsificación, las micronanofibras con la técnica de electrospinning y finalmente las membranas se realizaron con un procedimiento de evaporación del solvente. Se obtuvieron partículas entre los 200 y 1300 nanómetros principalmente y una liberación inversamente proporcional a la cantidad del fármaco encapsulado, la cual fue mayor en medio ácido. Por último, y como ya se ha mencionado en láminas anteriores, en el año 2020 Romero y colaboradores sintetizaron una serie de derivados deftalacinas, de la cual resultaron los fármacos FT1 y FT2 de este trabajo de grado. Este protocolo, en comparación al tradicionalmente utilizado, resultó ser más atractivo por su simplicidad, economía y facilidad de llevar a cabo la síntesis en un solo recipiente. Además, la mayoría de los derivados mostraron una buena respuesta anticancerígena, en particular el compuesto FT1, frente a las líneas celulares PS3, MCF7 y SKBR3. Con respecto a este proyecto de grado, se encapsularon los fármacos FT1 y FT2 en matrices poliméricas de PLA y PCl en forma de micronanopartículas a dos concentraciones distintas. Además, se utilizó la colchicina como fármaco de referencia, igualmente encapsulado en ambos poliésteres a dos concentraciones distintas. Esto nos lleva a hablar sobre los objetivos de la investigación. El objetivo general fue encapsular dos fármacos derivados de ftalacinas identificados como FT1 y FT2 y el fármaco de referencia colchicina a través de la técnica de microemulsificación, utilizando como matrices dos poliésteres biodegradables con la finalidad de evaluar su encapsulamiento y liberación controlada. Los objetivos específicos fueron caracterizar dos productos de partida para el encapsulamiento mediante espectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier. Encapsular en estas dos matrices poliméricas de forma separada los derivados FT1 y FT2, usando como fármaco de control la colchicina. Evidenciar el encapsulamiento a través de la caracterización con espectrofotometría infrarroja. Evidenciar la morfología de las micronanopartículas utilizando la técnica de microscopía electrónica de barrido. Complementar el estudio morfológico apoyándose con la técnica de microtomografía.
estudiar la degradación in vitro de las partículas en un buffer de fosfato salino considerando dos temperaturas, 25 y 37 grados centígrados, y así poder evaluar el proceso de liberación de los fármacos usando espectrofotometría UV visible. Finalmente, concluir el estudio de degradación apreciando por microscopio electrónico de barrido la morfología final de las partículas luego del proceso hidrolítico y de liberación. Se hablará ahora del conjunto de métodos que se llevaron a cabo en este trabajo. Este estudio se puede dividir en 4 pasos: la extracción de la colchicina, la preparación de las partículas de PCL y PLA libre de fármacos, la preparación de las partículas de PCL y PLA cargados con fármacos y el estudio de liberación de las partículas. La extracción de la colchicina se llevó a cabo pulverizando pastillas comerciales de colchicina. Se agregaron aproximadamente 30 ml de cloroformo y se dejó en agitación por unos pocos minutos. Seguidamente, se realizó una filtración al vacío y el líquido filtrado que contenía la colchicina se recristalizó en una solución de cloroformo, éter de petróleo, obteniéndose los cristales de colchicina. Ahora se explicará la metodología de obtención de las micronanopartículas de PLA y PCL libres de fármacos. Primero se preparó una solución de 25 ml del poliéster al 1% en cloroformo, que puede ser PLA o PCL. Luego se preparó una solución de 100 ml de PBA en agua al 0,02%. La solución de PBA se agregó a un reactor con aletas bajo ultrasonido y ultradispersión para luego agregar gota a gota la solución del poliéster con ayuda de una micropipeta. Al finalizar el goteo se mantuvo en las mismas condiciones en el ultradispersor y ultrasonido por 2 horas. Posteriormente, la solución se dejó en agitación magnética por 24 horas para luego ser lavada y centrifugada. Las partículas lavadas fueron liofilizadas y finalmente caracterizadas por microscopía electrónica de barrido y espectrofotometría infrarrojo por transformada de Fourier. Ahora se explicará la preparación de las partículas de PCL y PLA cargadas con los fármacos. Primero, se disolvieron en beakers separados los poliésteres y los fármacos en cloroformo. Tras su completa disolución, se mezclaron y se dejaron en agitación por 20 minutos y luego en ultrasonido por 10 minutos. Posteriormente, se llevó la solución a un balón aforado de 25 ml y se completó con cloroformo hasta la línea de aforo. Los siguientes pasos son similares a los usados para la obtención de las micronanopartículas de PLA y PCL libres. Se preparó una solución de 100 ml de PBA en agua al 0,02%, la cual se llevó a un reactor con aletas bajo ultrasonido y ultradispersión. En estas condiciones se goteó con la ayuda de una micropipeta la solución del fármaco con el poliéster preparada en el paso 1. Transcurridas 2 horas en estas condiciones, se dejó en agitación magnética por 24 horas para luego lavar y centrifugar las partículas y proceder a liofilizarlas y caracterizarlas por microscopía electrónica de barrido y espectrofotometría infrarrojo por transformada de Fourier. En resumen, se obtuvieron 4 sistemas de FT1, 4 sistemas de FT2 y 4 sistemas de micronanopartículas de colchicina a 2 concentraciones distintas en matrices poliméricas de PLA y PCL para un total de 12 sistemas, además de 2 sistemas libres de fármacos, uno de PLA y uno de PCL. La última parte de la metodología experimental fue el estudio de liberación de las partículas. Para ello se tomaron 50 miligramos de cada uno de los 12 sistemas para estudiar la liberación a 37 grados centígrados y 25 o 50 miligramos, dependiendo de la cantidad disponible, de cada uno de los 12 sistemas para estudiar la liberación a 25 grados centígrados. Las partículas se colocaron en tubos de centrifugación de 50 mililitros y para aquellos sistemas en los que se pesaron 50 miligramos se les agregó 50 mililitros de buffer de fosfato salino a pH 7.4. Por otro lado, para los sistemas con 25 miligramos de micronanopartículas se les agregó 25 mililitros de la solución buffer con la intención de mantener la misma relación masa-volumen. Los 12 sistemas a 37 grados centígrados se mantuvieron en el ultrasonido a dicha temperatura y los 12 sistemas a 25 grados centígrados se mantuvieron en agitación en el shaker a temperatura de laboratorio. Pasadas 24 horas, los tubos se colocaron en posición vertical sin agitación por al menos 2 horas para que el sólido decantara al fondo del recipiente y así poder extraer 5 o 2,5 mililitros de solución si se trataba de los sistemas con 50 o 25 miligramos de partículas respectivamente. Se volvieron a colocar los tubos en agitación y se repitieron los pasos 4 y 5 después de 3, 6, 7, 8, 9 y 13 días de iniciado el proceso degradativo.
Seguidamente, a cada una de las extracciones se le midió el pH para luego realizar una extracción líquido-líquido con cloroformo, y dicha extracción fue utilizada para realizar el estudio de liberación mediante espectrofotometría UV visible. El residuo sólido de cada sistema se caracterizó por microscopía electrónica de barrido. Ahora se hablará sobre los resultados, en el cual se expondrá la información obtenida gracias a la metodología aplicada. Comenzando con la caracterización de los polímeros, en la lámina se puede apreciar el espectro infrarrojo de las partículas de PLA libre, exhibiendo frecuencias de estiramiento del carbonilo en 1748 centímetros a la menos 1, estiramiento simétrico y asimétrico del grupo metilo en 2946 y 2994 centímetros a la menos 1 respectivamente, así como el estiramiento del enlace carbono-oxígeno en 1082 centímetros a la menos 1. De igual manera, se pudieron observar las frecuencias de flexión asimétricas y simétricas del grupo metilo en 1453 y 1361 centímetros a la menos 1 respectivamente. Toda esta información concuerda con lo reportado en la literatura. Seguidamente, se tiene el espectro infrarrojo de las partículas de PCl libre. Se pudieron observar las frecuencias de estiramiento del carbonilo y del enlace simple carbono-oxígeno en 1726 y 1174 centímetros a la menos 1 respectivamente. Las vibraciones del estiramiento correspondientes al grupo metileno se encontraron en 2944 y 2865 centímetros a la menos 1. En cuanto a las vibraciones de flexión del metileno, se observaron en 1471, 1397 y 1365 centímetros a la menos 1. Estos resultados son consistentes con lo reportado en la literatura. De esta forma queda en evidencia que ambos polímeros mantuvieron su estructura química durante el proceso de creación de las micronanopartículas. Ahora, hablando de la caracterización de los fármacos, se muestra en la lámina el espectro infrarrojo del fármaco FT1. Las señales en 1536 y 1499 centímetros a la menos 1 revelaron la presencia de carbonos sp2 del benceno. La señal en 1142 centímetros a la menos 1 correspondió al enlace carbono-nitrógeno. Junto a la señal de 1499 se puede ver solapada otra señal, la cual puede corresponder a la tensión del enlace nitrógeno-oxígeno de los nitrocompuestos. La pequeña señal que se encuentra ligeramente por encima de 1536 centímetros a la menos 1 puede corresponder a la tensión del doble enlace carbono-nitrógeno, que se encuentra presente en gran parte de la molécula de FT1. En 1458 centímetros a la menos 1 se halló la flexión del enlace carbono-hidrógeno. Para complementar esta información, se realizó un análisis de RMN del compuesto. La señal en 2,46 partes por millón, identificada como A, correspondió a los protones metílicos, pues son los que están más apantallados y por lo tanto se muestran en la menor frecuencia del espectro. Además, la integración revela que este desplazamiento químico corresponde a una señal con 3 protones. De acuerdo a la estructura de la molécula de FT1, la posición A es la única con 3 protones químicamente equivalentes. La señal en 2,8 partes por millón correspondió a los protones identificados con la letra B y la señal en 3,62 los protones identificados como C. La integración mostró que ambas señales corresponden a 4 protones químicamente equivalentes. Siguiendo con el análisis, el protón H es el único que no tiene protones vecinos de acuerdo a la estructura química de FT1, por lo que la señal observada como un singlete en 9,59 partes por millón se le atribuyó a dicho protón. El alto desplazamiento químico puede deberse al desapantallamiento generado por resonancia del grupo nitro, el cual afecta la posición orto y para del anillo. Los protones I, K, G y D solo tienen un protón vecino, por lo que las señales se deberán observar en forma de dobletes de acuerdo a la regla del n+1. La señal con mayor desplazamiento químico después de aquella en 9,59 es la que correspondió a 8,83. Siendo un doblete y debido a que está desapantallado por efecto resonante del grupo nitro al encontrarse en posición orto, se le atribuyó dicha señal al protón I. Los dobletes en 8,68 y 8,06 partes por millón se le atribuyeron a los protones D y G. Finalmente, el doblete restante en 8,33 partes por millón se le asignó al protón K. Las 3 señales restantes, por supuesto, pertenecieron a los protones E, F y J. Con respecto al fármaco FT2, el espectro infrarrojo muestra una señal en 1231 centímetros a la menos 1 de intensidad media fuerte, información característica de los compuestos fluorados. Las señales en 1600 y 1504 centímetros a la menos 1 se le atribuyeron a la presencia de carbonos sp2 de bencenos.
la señal en 1604 centímetros a la menos 1 e inclusive aquella pequeña banda en 1620 son atribuibles a la tensión del doble enlace carbono-nitrógeno, la cual es bastante común en este derivado de ftalacina. De igual manera, en 1452 centímetros a la menos 1 se halló la flexión del enlace carbono-hidrógeno. Esta información también se complementó con un análisis de RMN de protones. Puede esperarse un comportamiento similar con el fármaco FT1 debido a que sus estructuras son similares. Una de estas semejanzas se observó con los protones A, B y C, los cuales siguen la misma explicación que para los protones A, B y C del compuesto FT1, porque los protones metílicos y metilénicos corresponden a las señales en 2,42, 2,73 y 3,48 partes por millón respectivamente. Los dobletes para los protones G y D en este espectro corresponden a 8,69 y 8,05 partes por millón. En este mismo anillo se observan los mismos tripletes que en el caso del fármaco FT1, correspondientes a los protones E y F a 7,88 y 7,76 partes por millón respectivamente. Con respecto a los protones del anillo fluorado, se observaron las señales en 7,24 partes por millón como un triplete de dobletes y en 8,49 partes por millón como un multiplete. El flúor es un desactivante leve del anillo aromático por efecto inductivo, pero director orto y para, lo que hizo que la señal en 7,24 partes por millón se asociara a los protones I y J. El triplete de dobletes es debido al acoplamiento al protón vecino y al flúor, lo que genera el triplete, y otro acoplamiento a larga distancia con el protón en meta, el cual genera el doblete. Finalmente, el multiplete en 8,49 partes por millón se asoció a los protones H y K. Con respecto a la colchicina, la señal mostrada en 1651 centímetros a la menos 1, siendo la más fuerte, corresponde al grupo carboxilo. Este tipo de señales normalmente aparecen alrededor de los 1700 centímetros a la menos 1. Sin embargo, este enlace adquiere características de enlace sencillo debido a la resonancia del anillo de 7 miembros y a la amida, lo cual hace que se necesite menos energía para estirar el enlace, y como consecuencia aparece dicha señal en números de ondas menores, en este caso en 1651 centímetros a la menos 1. La señal característica del doble enlace carbono-carbono aromático, alrededor de los 1600 centímetros a la menos 1, se muestra solapada por la señal del grupo carbonilo. No obstante, se pudo apreciar la señal en 1435 centímetros a la menos 1, que también forma parte de la identificación de este enlace aromático. En 1287 centímetros a la menos 1 se mostró la señal correspondiente al enlace carbono-oxígeno. Finalmente, en 3308 centímetros a la menos 1 se observó la señal de tensión del enlace nitrógeno-hidrógeno y la flexión de este enlace nitrógeno-hidrógeno en 1558 centímetros a la menos 1. En esta lámina se puede ver la comparación entre los espectros obtenidos de cada sistema, agrupando a la izquierda los que comparten la matriz polimérica de PLA y a la derecha los de PCL. A simple vista se observa que el patrón de todos los espectros de la izquierda son iguales al espectro de las partículas de PLA libre, al igual que todos los de la derecha son iguales a los de las partículas de PCL libre. En otras palabras, no se muestran las señales de los fármacos, solamente de los polímeros. En esta lámina se comparó el espectro de las partículas con mayor concentración de fármaco con el espectro de PLA para intentar detectar alguna señal del fármaco, en este caso del fármaco FT2. Es evidente que no se muestran diferencias apreciables, lo cual llevó a generar dos hipótesis. La primera es que nos dice que hubo encapsulamiento, pero no se muestran las señales de los fármacos debido a la limitación en cuanto a la sensibilidad del equipo, sumado a la gran diferencia de proporción entre los fármacos y el polímero. La segunda hipótesis es que hubo encapsulamiento, pero este se halla a una distancia mayor que la distancia penetrada por el haz de luz del equipo de ATR. Por esta razón, fue necesario recurrir a otra técnica que permitiera corroborar la encapsulación de los fármacos. Dicha técnica es la dispersión de energía por rayos X, la cual permite realizar análisis elemental semi-cuantitativo. Los resultados para cada sistema son los que se muestran en pantalla. Al existir un porcentaje de nitrógeno en los sistemas de FT1 y FT2, se demuestra que el encapsulamiento fue un éxito, ya que son estos compuestos los que poseen dicho elemento en su estructura química. Un poco más específica es la existencia del átomo flúor, el cual solo debería estar presente en los sistemas con el fármaco FT2, ya que este es el único compuesto que posee este átomo en su estructura química. Los resultados fueron acorde a lo esperado, como se puede observar en la lámina. Con respecto a la colchicina, se espera que el análisis muestre un mayor porcentaje de oxígeno respecto a los sistemas de PLA y PCL libres, lo cual fue lo observado.
En esta lámina se puede observar la morfología de las micronanopartículas en cada uno de los sistemas. Predomina la forma esférica y en algunos casos se pueden observar restos de PBA en forma de una capa que recubre las partículas. Se hablará ahora de la distribución de tamaños de las partículas. La concentración del fármaco es un factor que influye en el tamaño, siendo reportado un aumento del diámetro de las esferas a medida que aumenta la concentración de la droga. Esto se puede observar en las micronanopartículas que contienen al fármaco FT2 en la matriz polimérica de PLA, ya que al aumentar la concentración de FT2, las esferas que se encuentran en tamaños entre los 300 y 600 nanómetros pasan del 79% de la población a poco menos del 33%, para distribuirse el porcentaje restante en tamaños mayores. La misma observación, pero menos marcada, ocurrió con las micronanopartículas de FT2 cargadas en la matriz polimérica de PCl, que a pesar de que hubo una disminución de la población que se encuentra entre 300 y 600 nanómetros, también hubo un aumento en las que tienen un tamaño mayor a 2 micras en el sistema de mayor concentración del fármaco. Sin embargo, el caso contrario ocurre en los sistemas de FT1, PLA 0,15 y 0,62 micromolar, en el que hubo un crecimiento considerable de la población entre los 600 y 900 nanómetros, e incluso aparecieron partículas más pequeñas entre los 300 y 600 nanómetros en el sistema de FT1 y PLA 0,62 micromolar. Es decir, las micronanopartículas disminuyeron su tamaño y la población de los elementos más pequeños aumentó con la concentración de FT1. Comparando los sistemas de colchicina en PLA a 0,056 y 0,1 micromolar, también se observó la misma tendencia anterior, puesto que incluso desapareció la población que tiene tamaños entre los 1200 y los 3000 nanómetros y surgió una pequeña población entre los 190 y 300 nanómetros en el sistema de mayor concentración. Estos resultados mostraron que, de alguna manera, la dispersión de las micronanopartículas se ve favorecida con el fármaco FT2, mientras que con los compuestos FT1 y colchicina se sigue la tendencia reportada en la literatura. Con respecto a los cambios de pH, no hubo diferencias apreciables en alguno de los sistemas, como se puede ver en la presente lámina. De acuerdo a lo reportado en la literatura, se registran cambios de 0,6 unidades en el pH de una solución de nanopartículas de PLA sometidas a degradación hidrolítica en una solución de buffer de fosfato salino a pH 7.4 a los 21 días. Tomando en cuenta que fueron 13 los días en los que se sometieron todas las micronanopartículas a las mismas condiciones, fue de esperarse el cambio despreciable de pH registrado. El mismo comportamiento se pudo extrapolar a las micronanopartículas de PCl. Es sabido que la degradación de PLA y PCl ocurre hidrolíticamente a través del clivaje del enlace éster, llevando a una disminución del peso molecular, pero esto ocurre en periodos de tiempo de meses. Sin embargo, esta degradación se ve críticamente afectada dependiendo del pH de la solución. En el caso de los poliésteres, como el PLA y la PCl, la velocidad de degradación aumenta en varios órdenes de magnitud debido a la catálisis ácida o básica. Ya que el sistema de degradación fue un buffer a pH neutro, no hubo manera de catalizar el proceso y es posible que los monómeros y oligómeros se hayan desprendido de la cadena principal polimérica, no tuvieran una concentración suficiente en solución como para alterar el buffer. Se muestran ahora las curvas de liberación de los fármacos. Comenzando con el compuesto FT2, es fácil darse cuenta que el comportamiento de liberación coincide con el perfil de liberación controlado esperado con este tipo de partículas. La micrografía postdegradativa del sistema FT2 en PLA 9 micromolar muestra unas pequeñas protuberancias en la superficie de las partículas, evento que pudo deberse a la formación de cristales de sal de la solución buffer, y puede que haya sido el responsable de la pobre liberación que tuvo este sistema, que como se verá en las siguientes curvas de liberación, es una observación que se repite. En esta lámina se muestran los perfiles de liberación del fármaco FT1. En este caso es notorio que cuando se comparan dos sistemas que comparten la misma temperatura y la misma matriz polimérica, hay una mayor liberación a menor concentración del fármaco. Una característica interesante que comparten los sistemas FT1 en PCl 0,62 micromolar, FT1 en PLA 0,15 micromolar a 25 grados centígrados con el sistema analizado anteriormente, es decir, el FT2 en PLA a 9 micromolar, son las protuberancias que anteriormente se identificaron como sales. Solo se mostraron a 25 grados centígrados y la liberación del fármaco de estas micronanopartículas fue muy pobre, atrofiándose a partir de un periodo de tiempo tras el inicio del proceso degradativo. A pesar de que el sistema FT1 en PLA 0,15 micromolar mostró una liberación inicial violenta, esta alcanzó su máximo en ese punto para luego atrofiarse sin haber llegado al menos al 50% de liberación.
Finalmente, en las curvas de liberación correspondientes a los sistemas de micronanopartículas del fármaco colchicina, también está marcada la tendencia de que a menor concentración del fármaco se registra una mayor liberación. Se observó en el sistema de colchicina en PCL, 0,056 micromolar a 37 grados centígrados, que hay capas superficiales de las micronanoesferas arrancadas de su matriz. Esto permite que se libere el fármaco al medio de solución como parte de un mecanismo heterogéneo, atribuido a las micronanopartículas más pequeñas de este sistema, y el sistema colchicina en PCL a 0,1 micromolar a 37 grados centígrados tiene partículas muy pequeñas, fácilmente pueden medir menos de 300 nanómetros de acuerdo a la unidad que se registró al tomar la micrografía. Esto evidencia que la erosión heterogénea se encontraba en una etapa avanzada. Esto corresponde a la liberación tan elevada que se registró. Con respecto a las conclusiones, se encapsularon satisfactoriamente dos compuestos derivados de ftalacinas, Ft1 y Ft2, y el fármaco de referencia colchicina a dos concentraciones distintas, 0,15, 0,62, 6,07, 9, 0,056 y 0,1 micromolar respectivamente en sistemas de micronanopartículas utilizando como matriz a los polímeros poliácido láctico y policaprolactona. La caracterización por infrarrojo de las sustancias de PLA, PCL, Ft1, Ft2 y colchicina, así como la caracterización por RMN de protones de los fármacos Ft1 y Ft2, permitió confirmar empíricamente la estructura química de estos compuestos. El método utilizado para la preparación de las micronanopartículas fue la microemulsificación. La caracterización por espectroscopía infrarroja no permitió evidenciar la presencia de los fármacos debido a la baja concentración de los mismos respecto al polímero. Sin embargo, la técnica de dispersión de energía por rayos X permitió confirmar la presencia de los fármacos Ft1, Ft2 y colchicina. Por otro lado, la caracterización morfológica por microscopía electrónica de barrido permite evidenciar la presencia de partículas esféricas y que la distribución de tamaños de estas se encontraba en el orden micronanométrico de manera heterogénea, y pareciera que esta distribución de tamaño pudiese estar relacionada con el peso molecular de cada poliéster. La caracterización morfológica postdegradativa por microscopía electrónica de barrido permitió concluir que la degradación-erosión fue del tipo homogénea en la mayoría de los casos en condiciones de una solución de buffer de fosfato salino a pH 7,4 y a temperaturas de 25 y 37 grados centígrados durante 2 semanas de exposición de las partículas al medio hidrolítico. Los perfiles de liberación obtenidos de los fármacos en estas condiciones de hidrólisis fueron los típicos de una liberación controlada, según lo que se ha reportado en la literatura, y que corresponde al perfil deseado en la industria farmacéutica para la administración de medicamentos. El fármaco Ft1 se liberó en mayor cantidad al ser encapsulado en PLA en comparación al PCL. La liberación del fármaco Ft2 no mostró una tendencia clara por alguna de las dos matrices poliméricas, y la liberación del fármaco de referencia, colchicina, mostró un mejor perfil de liberación y mayor cantidad de sustancia liberada cuando la matriz polimérica en la que se encontraba encapsulada era la PCL. Adicionalmente, la concentración del fármaco en general influyó en la velocidad de liberación, siendo esta velocidad inversamente proporcional a la concentración. No obstante, en la mayoría de los casos hubo una liberación de al menos el 50% del fármaco. Finalmente, se recomienda caracterizar a través de microscopía electrónica de transmisión para evidenciar empíricamente la morfología interna de las micronanopartículas, es decir, si son micronanoesferas o cápsulas. Aumentar el tiempo de degradación bajo las mismas condiciones de pH y temperaturas para lograr evidenciar el máximo de liberación de los fármacos. Evaluar la citotoxicidad de los compuestos Ft1 y Ft2 a través de ensayos de MTT para hallar la concentración terapéutica óptima a ser encapsulada sin causar toxicidad. Y por último, se recomienda realizar ensayos de hemocompatibilidad de las micronanopartículas tras la exposición al medio degradativo. Además, realizar ensayos in vitro de citotoxicidad de los compuestos libres y encapsulados. Finalmente, se recomienda llevar a cabo ensayos in vitro contra líneas celulares anticancerígenas de interés de los compuestos libres y encapsulados para verificar su potencial efecto anticancerígeno. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido toda la presentación.